oficinista clásico de los 80, 90 era un ejecutivo con chaqueta y corbata. Hoy día la corbata ya ni el presidente la ocupa. En los 70, 80 y 90 incluso, el gran distrito financiero y de oficinas en Chile era Santiago Centro. Acá se congregaban los principales bancos de la plaza, los principales estudios de abogados. Acá pasaba todo. Riqueza. Poder. Los edificios de oficinas simbolizan eso y mucho más. Evolucionaron, cambiaron el mundo del trabajo, la vida de las personas y el rostro de las ciudades. Cuando la Plaza de Armas deja de tener un abrevadero para que tomen agua los caballos, sino que efectivamente se transforma en un paseo. Trae, a comienzos del siglo XX, que el distrito financiero, podríamos decir, o las oficinas, quieran estar en el centro. Era el mejor sector porque estaba cerca del poder y cerca de las principales instituciones públicas y de los espacios simbólicos, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, en los 80 las oficinas eran mucho más chicas, eran espacios cerrados, con mucho tabique, donde no se sabía desde el pasillo qué estaba pasando en el interior de la oficina. De cajón central de ascensores, con privados, como decir, por unidades y una oficina grande del gerente. Eran con alfombra, las puertas eran de madera. Y claro, efectivamente el mercado en ese momento era prácticamente inexistente. En general eran todos edificios de múltiples dueños. Lo que claramente le juega en contra a la vejez del edificio, porque poner de acuerdo a todos los propietarios en cambiar fachadas, en cambiar ascensores, en arreglar clima, si no están en una sola mano, es muy difícil. Eran años donde el trabajo en la oficina era casi artesanal, hasta que dos gigantes revolucionan el mercado y atraen las miradas de los chilenos. El edificio de Endesa fue de los primeros edificios que sus 4 caras son con luz natural y también se hizo esta gran habilitación de plantas libres. El centro tenía puras oficinas compartimentadas, que empiezan a quedar como un símbolo también de prácticas más bien obsoletas. El edificio de oficina, a diferencia del edificio residencial, está construido sobre una estructura de pilares y no sobre una estructura de muros estructurales. Si de repente uno quiere tener espacios creativos, amplios, cafeterías, lo que sea, bueno, se puede reconvertir. Si el edificio Endesa era revolucionario, lo que apareció en 1979 fue imponente. Hoy día, si tuviera que coger un hito, no cabe duda que la Torre Santa María fue el hito. Inspirada en las Torres Gemelas de Nueva York, durante 14 años fue el edificio más alto de Chile con 110 metros de altura. Fue el primer edificio de rascacielos, digamos, y todo el mundo le llamó la atención. Era una torre que primero se hacía al otro lado del río, cosa que es, en Santiago hay un anatema. Y absolutamente fuera del espacio conocido y habitual de las oficinas de Santiago, que básicamente eran las 8 manzanas. Al norte del río tenéis los cementerios, los lupanares, los psiquiátricos, todo lo malo estaba al norte del río siempre, la chimba se llama. Y ahí quedaron, porque no se hizo nada más al otro lado del río. El centro envejece.
las empresas ya no quieren estar acá porque los edificios que hay hoy día en Santiago Centro eran edificios que estaban a la vanguardia en los años 60, 70, 80 y 90, pero no con los estándares que se necesitan hoy día. Hay un hito que marca el inicio del éxodo de las oficinas. Bueno, eso tiene un cambio extraordinario desde el metro, desde la línea 1 en los años 70, que parte con la Nueva Providencia, que es este tajo que se abre en la mitad de la ciudad. Es un hito fundamental en la historia de la ciudad de Santiago, lejos. Y que ese metro tajo abierto después se traduce en que las oficinas más modernas quieren estar ahí. Y en Santiago Centro, que era un sector estatal y corporativo, el sector corporativo dejó de estar y hoy día se fue más bien al sector oriente. Providencia, el Golf y Nueva Las Condes se fueron también desarrollando estos nuevos mercados de oficinas. Nadie se le ocurrió de un día para otro decir, mira, nos vamos todos para allá. No, fue paulatino. La fuga, podríamos decir, no se produce de forma espontánea. Yo diría esto se produce en el momento que Cencosud decide transformar los exterrenos de CCU en la torre más grande de Latinoamérica. El nuevo Centro Financiero de Chile se comenzó a construir en el límite de las comunas de Providencia y Las Condes, en el mismo lugar donde funcionó desde 1885 la fábrica de cervezas Gubler y Cauciño, más tarde adquirida por la CCU. La CCU vende su planta y la mitad se la compra don Horst Polman, la otra mitad se la compra don Abraham Zenerman. Y luego don Abraham empieza la competencia con Zenerman por quién es el edificio más grande, que es el Titanium y el Costanera Center. Más de 50 torres de oficinas se terminaron instalando en torno a los dos colosos. Ahí aparece Manhattan. Con eso se decreta el fin del centro. Un momento muy duro que le tocó al centro con el tema del estallido social. Aglomeraciones, destrozos, lamentablemente, guanaco, cierre de calle. Fueron varios meses de mucha violencia e incluso destrucción, ¿no? Y saqueo de edificios. Lo que hace el estallido es que acelera el proceso de deterioro que ya venía trayendo el centro. Además, la llegada masiva de inmigrantes y el surgimiento de una delincuencia, digamos, muy violenta, también genera, por supuesto, mucho temor. Y lo que hace la crisis migratoria es masificar el comercio informal, los negocios ilegales de prostitución, los negocios ilegales de arriendo. Hay un cambio radical del ambiente que se vive hoy en el centro de lo que era habitual en los años 80, 90. Entonces, por supuesto que los comercios o las oficinas no quieren estar sujetas a esos peligros. Hacia fines de 2024, el número de oficinas desocupadas o vacantes era del 14,9%, 8 veces más que en 2019, antes de la crisis. La tendencia natural del centro es morirse. ¿Por qué? Porque el centro es el poder. El poder siempre se va al lugar más cómodo y seguro, y el centro deja de ser seguro. Tiene que ver con seguridad algo, pero sobre todo tiene que ver, te diría yo, más con el símbolo de estar en un nuevo espacio, en un nuevo tipo de ciudad, que es una ciudad jardín, en edificios con estacionamientos que no proveía el centro. El mercado de oficinas se adapta, innova y enfrenta desafíos. El 2020 enfrentó quizás el mayor de todos. Yo creo que la pandemia fue la madre de todas las crisis.
porque ahí efectivamente con el teletrabajo se cuestionó derechamente si hacía sentido o no que la gente siguiera trabajando en oficina. Y que si alguien necesitaba 1000 metros cuadrados, ahora iba a necesitar 200 porque se podía trabajar de la casa. Pero eso se empezó a dar cuenta la gente que no era tan así. Empezaron a dar cuenta de la pérdida que significaba la ausencia de interacción entre los distintos estamentos. Los ejecutivos, para que estén camiseteados, para que entiendan el negocio, la única fórmula es conocer a su jefe, conocer a la señora que hace el aseo. Eso se logra con la presencialidad. Ya el trabajo presencial, que el año 2021 iba cayendo en terreno del 90-50% y se pensaba que iba a seguir perdiendo terreno, ya el año pasado iba de vuelta en un 85%. Pero sí quedó, como te digo, la modalidad de trabajar de manera híbrida, donde las empresas entendieron que sí hay que dar flexibilidad a la gente o para llegar o para irse. Y si flexibilidad es la palabra de moda, imposible no mencionar los coworks. Espacios multiuso cada día más buscados por pymes y profesionales autónomos o con trabajo híbrido. Arrendar hoy día en Chicureo, mañana en Las Condes, pasado en Concepción, porque su negocio así lo exige, es algo que otra fórmula que no sea cowork no te lo da. Y si para unos la oficina es un lugar de paso, para otros es casi su segundo hogar. Por eso ya no basta con un escritorio y una sala de reuniones. Es uno de los proyectos más vanguardistas que se han hecho en el último tiempo y los pioneros. Es un proyecto donde lo que prima es la ecosustentabilidad. En el interior del edificio vemos que el protagonista es la luz. Acá la gente trae su computador a los patios, hay sectores de cafetería bastante grandes y es un poco entender lo que es trabajar hoy día y el ir a una oficina. En la actualidad, no solo se habla de cómo tiene que ser la oficina, también de cuál debe ser su entorno. Para que el barrio de oficina sea exitoso, tiene que ser un barrio mixto. Un barrio mixto debe tener oficinas, comercio, entretención y residencias. El revolucionario mercado urbano de Tobalaba nació bajo ese concepto. El valor que es capaz de generar un proyecto inmobiliario bien concebido a gran escala es capaz de transformar un barrio. Los oficinistas no es que se desencantaron del centro. Encuentro que Santiago Centro fue el que ha ido expulsando y ha hecho que se vayan desencantando todas las empresas y todo lo que envuelva al sector financiero. Abandonar el centro es, en cierto modo, abandonar el núcleo del país, el núcleo de la ciudad y el lugar donde se fundó el país. A los centros históricos siempre hay que mantenerlos. Los europeos lo hacen con muchísima inversión pública y poniendo unas regulaciones brutales. El centro tiene una infraestructura extraordinaria. Sigue siendo económicamente muy atractivo el centro porque llegan 2,5 millones de personas al día. Y no sería ninguna sorpresa que tuviera una gran plusvalía en poco tiempo si es que se logran hacer las cosas bien. Soy un convencido de que Santiago Centro nunca va a morir. El mercado de las oficinas promete seguir redibujando las postales capitalinas. El desafío de las próximas décadas será ir al rescate de lo que alguna vez fue su principal reducto.